La vida espiritual versus la muerte espiritual. Primero que todo debemos saber qué es el espíritu del hombre, cómo se produce y de dónde proviene. Y entonces hablaremos de qué es la vida y de qué es la muerte espiritual para que podamos obtener una comprensión clara y precisa sobre este tema. Dice la palabra que Dios es espíritu y que todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía a través de su palabra, por la cual entendemos que fue constituido el universo dentro del cual existimos nosotros los seres humanos. Entonces, Génesis 2:7 nos dice que al sexto día Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. En base a esta palabra entendemos que el espíritu del hombre es ese aliento de vida que Dios puso en nosotros el día que fuimos creados. ¿Y cómo se produce el espíritu? Dios lo produce por su voluntad y por su palabra. Él dijo y fue hecho. Cuando la palabra sale de la boca de Dios, no regresa a Él sin resultados. Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y al salir esa palabra de su boca, sopló aliento de vida de su boca. Y por eso fuimos creados y existimos. Y mira qué interesante que la Biblia dice que Jesucristo es el verbo de Dios, la palabra. Y también el mismo Jesús dice, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. Aquí Cristo prácticamente personifica la palabra que sale de la boca de Dios y que hace que las cosas ocurran y sean hechas a través de su Santo Espíritu. Esto nos confirma que la Biblia es la palabra de Dios cuando nos damos cuenta del hilo de conexión que hay desde Génesis hasta Apocalipsis, comprobando que Jesucristo está desde el principio hasta el fin de las Escrituras. Ok, ya dijimos que el Señor nos hizo a su imagen y semejanza. Ahora, ¿en qué somos nosotros los seres humanos semejantes a Dios? No olvidemos que Dios es tripartito. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces viene Primera de Tesalonicenses 5:23 y nos dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Confirmando bíblicamente que la composición humana consta de un espíritu, de un alma y de un cuerpo. En esto somos semejantes a Dios. Pero ojo, semejantes, mas no iguales. Él es todopoderoso y nosotros somos dependientes de su poder y de su misericordia. Dios es el creador y nosotros somos su creación. Ahora bien, usted tiene un cuerpo, pero usted no es un cuerpo. El cuerpo es su casa donde usted vive. ¿Y por qué? Porque cuando el cuerpo muere, lo que habitaba dentro del cuerpo sale. ¿Y qué es lo que sale del cuerpo? La vida. ¿Y qué fue lo que sopló Dios en la nariz de Adán? Aliento de vida. De manera que la muerte física ocurre cuando el espíritu deja el cuerpo. Vámonos a Génesis 25:8, donde dice, y exhaló el espíritu y murió Abraham de buena vejez. O sea que el cuerpo, que es polvo, vuelve a la tierra de donde era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Antes de continuar, quiero dejar claro algo, y es que el alma no muere. No existe como tal la muerte almática, pues el alma es la eternidad que hay en cada persona, es donde se asientan las emociones y donde está la voluntad y la mente del hombre. Y aunque la palabra también nos habla de la muerte segunda, también nos deja claro que así se le llama al lugar de condenación eterna, que es el lago que arde con fuego y azufre, donde irán aquellos que no se hallaron inscritos en el libro de la vida. Así que de modo literal, también dice la Biblia que está dado morir al hombre una sola vez y después el juicio. Muy bien, ya sabemos que el espíritu es ese aliento de vida, esa parte de Dios en nosotros, y también ese lugar donde opera la comunión, la intuición y la conciencia del hombre. Y ahora sí vamos a entrar en la profundidad del tema. ¿Cómo sabemos cuando estamos vivos espiritualmente? Tomando en cuenta que nuestro Dios es espíritu, que solo Él lo produce, que solo Él lo da y que solo Él puede tomarlo de nuevo, también solo Él puede sostener nuestro espíritu, alimentarlo, nutrirlo, hacerlo crecer, fortalecerlo, llenarlo, capacitarlo, usarlo como instrumento útil para su propósito en la tierra, resucitarlo, despertarlo, perfeccionarlo y hasta parirlo. Ahora, si solo Dios, si solo Él puede mantener vivo el espíritu del hombre,
Entonces, lo más importante que requiere una persona para estar vivo espiritualmente es tener una comunión con Dios y con su Santo Espíritu. Y ojo, no puede ser cualquier comunión, debe ser una comunión íntima, recíproca. Y con esto me refiero a dar y recibir, a tener conversaciones profundas con el Señor, donde tú le puedas hablar a Él a través de la oración y Él te responda y tu espíritu pueda escuchar su voz, para que esa palabra de Dios edifique tu espíritu y lo mantenga en pie y fortalecido. En la comunión con Dios es fortalecida la conciencia, la visión, la intuición, de manera que el espíritu del hombre desarrolla un discernimiento de lo bueno y lo malo, un conocimiento bíblico, moral y espiritual de sus actos. Le es fácil arrepentirse de sus faltas, de sus pecados, porque su conciencia está despierta. Y es que sin conciencia no hay arrepentimiento y sin arrepentimiento no hay conversión. Pero además, un espíritu vivo tiene revelaciones de Dios, donde Dios le muestra cosas grandes que a los impíos y carnales les son ocultas. La persona espiritual tiene los ojos espirituales abiertos, ve el mundo espiritual. Dios le muestra los planes del enemigo, le revela los planes que bajo su voluntad Dios quiere que la persona sepa. Le advierte de las trampas, de las tentaciones, de los tropiezos. Es una persona entendida con sabiduría de lo alto, sabiduría de Dios. Es alguien a quien el enemigo difícilmente puede engañar. Está lleno de la fe de Cristo y cada uno de sus pasos están bajo la obediencia y el temor de Dios. La comunión o el alineamiento de tu espíritu con el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, aquel del cual Cristo dijo: les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría, mas si me voy, os lo enviaré. A través de él, tú recibirás ese aliento de vida, como la palabra lo ilustra perfectamente en el día de Pentecostés, que dice que de repente vino del cielo como un estruendo, como de un viento recio que soplaba. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor en la nariz de Adán cuando le dio aliento de vida? Sopló. Y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. El que está vivo espiritualmente da frutos de espíritu. Dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Es alguien que entiende que fue enviado a cumplir el propósito de Dios. Su motivación, su gozo y su paz están centrados en Cristo, que es la roca, y por eso nadie puede moverlos de su fe. Mas tienen una característica infalible: son adoradores en espíritu y en verdad. Ahora, habiendo ya explicado lo que es estar vivo espiritualmente, nos será más fácil entender lo que es la muerte espiritual. Te sonará muy trillado o quizás más de lo mismo, pero la verdad es que el que no tiene a Cristo en su vida está muerto espiritualmente. Pues Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y el que no tiene la vida está muerto. La muerte espiritual es la inexistencia absoluta de comunión con Dios. No hay comunión con Dios. Hay una falta total o parcial de la conciencia en el que la persona, aún pecando gravemente, piensa que hace bien, por lo que se mantiene errado. No tienen ningún tipo de intuición ni de revelación espiritual. Andan ciegos por el mundo, cautivos, oprimidos y vacíos. Pero ojo, aunque el espíritu está muerto, sigue dentro del cuerpo y del alma, en un estado de coma, claro, presa de las tinieblas, de los engaños del enemigo, pero sigue ahí. Son esta parte de la población ansiosa, depresiva, que sin razón aparente sufren de crisis de ansiedad, miedos, temores, inseguridades, sufren de los nervios, en fin, están en cárceles de amargura y en prisiones de oscuridad. Siempre están como en un luto y no entienden por qué. Sienten que no tienen propósito ni motivación para vivir. Trabajan para tener muchas cosas materiales y físicas, pero luego que las obtienen y se dan cuenta que esto no los llena, entonces el vacío viene a ser mayor que antes, y es cuando se llenan de excesos buscando llenar ese vacío y comienza la autodestrucción de su cuerpo, porque tienen el alma llena de basura del mundo, de pecado, de maldad, de iniquidad, lo que les produce un deseo de no seguir viviendo, y en medio de esa fragilidad es cuando el enemigo les siembra pensamientos suicidas. Ahora, la pregunta es, si la persona está muerta espiritualmente y el espíritu es ese aliento de vida, ¿cómo es
que andan y respiran. Pues la verdad es que son sepulcros andantes, son tumbas andantes, y no lo digo yo, lo dice Dios en su palabra. En la profecía de Ezequiel, en el valle de los huesos secos, dijo el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y también le dijo el Señor a Ezequiel: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Cuando Dios dice yo abro vuestros sepulcros, se refiere al cuerpo y al alma donde está lapidado el espíritu de la persona. Y cuando dice y os saque de vuestras sepulturas, quiere decir que sacará el espíritu muerto de la persona y soplará sobre él aliento de vida. Es decir, Dios pondrá de su espíritu y lo traerá de la muerte a la vida y de las tinieblas a la luz. En pocas palabras, le resucitará. Y dice: y viviréis, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. También anteriormente mencioné que mientras el espíritu del hombre no salga del cuerpo, mientras no vuelva a Dios, todavía el alma mueve al cuerpo, porque allí están las emociones, la voluntad y la mente del hombre. Así que aunque esté muerto espiritualmente, todavía la persona puede pensar, tomar decisiones y sentir emociones. Y hasta aquí dejamos el estudio bíblico de hoy. Espero que esta palabra te sea de bendición. Me gustaría que si tienes alguna opinión, alguna pregunta, alguna interrogante, si esta palabra te ha ministrado, puedas entonces dejarnos tu testimonio o tu opinión allí en la caja de comentarios. No te olvides de darle like, de compartir para que podamos llegar a más almas, a más vidas y la palabra de Dios corra y sea glorificada. Dios te bendiga, Dios te guarde. Maranata, Cristo viene.